Bueno, entre clases teóricas y clases prácticas estaríamos así en la clase 5 teórica en este momento, clase 6 mañana que va a ser práctica, que las vamos a sostener en la medida que tengamos números de estudiantes, porque si no las están aprovechando, consideramos que no tiene sentido gastar esfuerzos, hay veces si no quieren estar participando, porque esto ustedes deciden qué hacer o no. En esta revisión que vamos a estar haciendo, ya casi finalizando la unidad número 1, vamos a ver modelos de crecimiento poblacional, crecimiento logístico, modelos polinómicos, funciones aplicadas a las ciencias de la administración. Vamos a trabajar básicamente con GeoGebra. Y como ya les habíamos dicho en algún momento que el foco son los problemas, no la técnica en sí, porque a veces lo que pensamos es la técnica es lo más importante y no es la técnica lo más importante. Es el 50% de lo que uno hace y eso no alcanza para lo que nosotros les pedimos, que es escribir y argumentar, que no es otro 50%. Y por si no les queda claro a qué pedimos con escribir y argumentar, y por eso pedimos los ensayos en los foros, porque si uno no aprende a escribir y fundamentar, el primer choque lo tienen después en el parcial o en el examen, y le tenemos que decir, pero no, si estaba bien, daba 44 el ejercicio, es que no nos interesaba si daba 44, sino cuáles eran los fundamentos económicos y matemáticos que diste para el problema. Muchos de los problemas tienen diferentes respuestas, depende del argumento. Van a ser profesionales del área de ciencias económicas, entonces es necesario escribir y argumentar. Entonces les dejamos algunos tips o algunas cuestiones a tener presente cuando ustedes están argumentando. ¿Cómo se espera, qué esperamos ver en un parcial, en un examen, cuando ustedes resuelven un problema? Y eso es lo que les pedimos en los foros, que no están participando en este momento, que pongan en juego estas instancias porque les permiten hacer un feedback, que les devolvamos y decir, no, está incompleto esto. Algunas cuestiones básicas. Es necesario que cuando yo empiece a fundamentar, recupere los aspectos centrales del problema y su contexto. O sea, no es que copio la consigna, sino es que como que le contara a otra persona de qué trata el problema. Entonces, analizo la información que me brinda. ¿Qué me brinda? Me brinda una tabla de datos que tiene limitaciones, que necesitaría interpolar datos. Interpolar datos es calcular algún valor que está dentro de la tabla, o extrapolar datos, que son valores que están más allá de la tabla, que no lo permiten. No tengo el modelo, o sea, cuento todo eso. Además, relato las posibles vías o caminos de resolución. Bueno, habría que encontrar un modelo de ajuste de la demanda, de la oferta, de los ingresos y las alternativas. Eso es lo que uno empieza con la fundamentación. Hay que tratar de escribir oraciones cortas, no más de 25 palabras, bien estructuradas gramaticalmente y sin errores ortográficos. Hay que aprender a escribir en el procesador de texto. No les vamos a aceptar ningún examen, ningún parcial hecho a lápiz y papel y sacada la foto. Sencillamente se los aclaramos. Es una condición de desaprobado, sencillamente. Por más que uno diga, lo hice, es que no tiene sentido hacer algo en el software y copiarlo después en lápiz y papel y sacarle una foto porque tienen que desarrollar competencias de lectura y escritura en procesadores de texto. Aprender a escribir bien. No puedo hacer una oración tan larga que repita varias veces demanda, demanda, precio, precio, aparece todo en la misma oración. No, tengo que poner oraciones cortas. El procesador me ayuda. Lo que me parece en rojo es errores ortográficos, lo que me parece azul es errores gramaticales. Hay que emplear el editor de ecuaciones para fórmulas y símbolos propios de la matemática. No puedo escribir, si tengo que escribir P igual Q al cuadrado, no puedo escribir en un renglón Q, me pongo arriba y corro y hasta que le coloque el 2. No, colocar bien un editor de ecuaciones. Esto no es el curso dentro de análisis cuantitativo, porque esto es una mirada rápida de lo que tenemos que hacer dentro de la unidad. Tienen el módulo ustedes. No sé usar el editor de ecuaciones, practico, lo busco. Así cuando ustedes se compran un celular nuevo, un teléfono nuevo y no saben alguna de las funciones, busco un videíto. ¿Cómo hago capturas de pantalla? ¿Cómo le cambio el brillo? Si no me di cuenta, acá pasa lo mismo. No sé hacer algo del editor de ecuaciones, busco un video corto. ¿Cómo se trabaja con el editor de ecuaciones de Word, por ejemplo? Hay que definir y explicitar el significado de cada variable o letra que se utiliza en el problema, diferenciando magnitudes de unidades de medida. No me puede aparecer una ecuación, el editor de ecuaciones y me aparece P igual 3Q menos 5. Y uno dice, ¿y eso qué es? Antes tengo que haber dicho que era una ecuación de demanda, donde P es el precio en dólares por tonelada, Q la cantidad de medida, las cantidades medidas en toneladas. Estaría mal decir, porque P son los pesos, Q son los kilos. No, esos son las unidades de medida. O sea, debo escribir. Eso se tiene que ver. Y eso no lo puedo ver a otro que escriba. Tengo que aprender a escribir y por eso les damos las posibilidades de practicar en el foro.
Las respuestas que ustedes tienen del práctico están escuetamente argumentados, está mínimo puesto, para que ustedes tengan la posibilidad de hacer esos ensayos en los foros, y es lo que pedimos en los exámenes. Hay que realizar buenas representaciones gráficas, con magnitudes y unidades de medida en los ejes, quitando las etiquetas de los puntos, las curvas, con dominios acotados. ¿Qué son dominios acotados? No me puede quedar, si estoy hablando de precios y cantidades en una ecuación de demanda, no puede haber precios negativos, no puede haber cantidades negativas. Tiene que estar reducido el primer cuadrante. El gráfico tiene que estar bien acotado allí. Si usé una nube de puntos, no me pueden quedar A, B, C, D, los puntos que yo usé para dibujar. Tengo que aprender a comunicar como cuando veo en un periódico digital, veo gráficas de crecimiento de algo, no aparecen los puntitos y todas las rayitas de cómo se hizo. Pongo la imagen final. Es necesario colocar la expresión algebraica de la función, pero no con X y Y como aparece en GeoGebra o F o G, sino las letras de la teoría económica correspondiente. Debo usar el editor casualmente que tiene GeoGebra si lo uso con GeoGebra. Hay que describir la información económica y matemática que brinda esa representación gráfica. Y teniendo en cuenta el contexto del problema, ¿de qué era? Una demanda, entonces estoy viendo, bueno, estoy viendo que a medida que aumentan las cantidades, se van a demandar mayor cantidades cuando el precio disminuye. Al mismo tiempo, ¿qué estoy viendo? Que inicialmente tiene una tasa de decrecimiento mucho más rápido, después no. A lo mejor si me quedó un modelo lineal, tiene una tasa de crecimiento o de decrecimiento que es constante, por eso es una lineal. O sea, tengo que mostrar que leo algo más de lo trivial que se encuentra. Hay que emplear descripciones que impliquen conceptos, propiedades, teoremas o procedimientos de la matemática bien formulados, no a media, no, bien los conceptos matemáticos tienen que estar explicados, imbuidos allí. Y lo mismo, complementar las explicaciones con definiciones y constructos de la teoría económica, correctamente enunciados, citando las fuentes correspondientes. Ojo acá, no se trata de copiar y pegar de internet todo el curso sobre economía que ustedes encontraron. Si ustedes necesitan explicar en el contexto qué era la demanda, no me voy a internet y me copio 2 páginas de demanda y las pego a continuación. Solamente podré decir, del portal Economipedia, la demanda se entiende tal cosa, y lo pongo entre comillas. Me interesó ese concepto cortito. Si la tengo que clasificar, no pongo la clasificación de todos los tipos de demanda, elasticidad que hay, sino es, yo solo me hacía falta inelástica, por ejemplo. Entonces digo, bueno, de acuerdo a tal portal o a tal sitio, se entiende que es inelástico cuando pasa esto y lo explico ahora en mi contexto. Y esto acontece puesto que pasaron esto con los precios y este es el porcentaje que disminuyó la cantidad demandada. Hay que articular la información que brindan los diferentes registros de representación, es decir, qué leo en la gráfica, qué leo en la tabla, qué leo en la fórmula. Hay veces en la tabla puedo darme cuenta que tiene un crecimiento, una tasa de crecimiento constante o no, que se corresponde con la gráfica, o no me daba cuenta, la fórmula que me dice que no es lineal, entonces es una exponencial, crece, decrece, qué cosa, o sea, es colocar lo matemático y las limitaciones que tienen cada uno de esos modelos. Otra cosa es que si uno en algún momento intentó hacer un camino o una estrategia que no fue exitosa, no la desechan en la exposición, uno la coloca. Inicialmente pensé que pasaba tal cosa, pero me doy cuenta, ¿por qué te diste cuenta que no era adecuado ese camino? Y eso no significa que uno tenga que estar colocando todos los caminos no acertados, sino es por alguna razón uno trabajó un rato con una estrategia que se dio cuenta que no funcionaba así, lo coloco. Algo que se los vamos a recalcar muchas veces, no explicar el funcionamiento de comandos del software en las fundamentaciones. No confundir que nosotros acá les enseñamos a manejar el software, entonces no puede estar una fundamentación diciendo, y abro la vista gráfica de GeoGebra, y abro la hoja de cálculo y cargo los datos, y abrí el cálculo simbólico y cargué la ecuación en GeoGebra. No, ese es el recurso, no lo puedo poner en la fundamentación. Lo mismo si usara yo Excel, una calculadora, eso no es un fundamento. Y por último, no es menor, brindar una respuesta final, siempre. Finalmente termino el problema y digo, bueno, entonces, ¿qué me pedía el problema? ¿Calcular la elasticidad de la demanda? Bueno, entonces, la elasticidad de la demanda es 1,2. Bien, y la tengo que interpretar ahora eso. ¿Y eso qué significó? Bueno, eso significaría que es elástica. ¿Y qué más? Tengo que ponerle más. Y significa que si aumenta un 1% los precios, disminuye 1,2 la cantidad demandada. O si aumenta un 10% los precios, disminuye un 12%. Entonces, es sensible la demanda al aumento de los precios. O sea, pongo la interpretación en el contexto del problema.
Entonces, con todas estas piezas de cómo fundamentar, nos vamos ahora a resolver un problema y lo intentamos resolver juntos a ese problema donde intentamos escribir y argumentar. Yo no me voy a poner a escribir porque si no se nos va a ir la hora que nosotros tenemos destinado para compartir con ustedes. Y este problema nos dice esto. El suplemento informativo de cría de pollos de engorde del COP 500 establece parámetros y objetivos de desempeño a tener en cuenta para diferentes tiempos. Estima el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas. Fundamenta tu respuesta y establece las restricciones que posee la estimación. Fíjense que no tenemos datos dentro del problema. Entonces, ¿cómo uno empieza con este problema? Primero que no tengo el suplemento informativo de cría de pollos de engorde del COP 500, pero lo puedo buscar. Sencillamente, ¿qué es esto? Yo voy a hacer una síntesis. Puedo encontrar el suplemento informativo y me dice cómo criar esta raza de pollos y me aparece así un listado de cosas. Sistema métrico para machos, para hembra, para pollos notificados. O sea, tiene un montón de datos. Aparece la edad en días, el peso para la edad, esto me sirve como para control de saber si yo estoy llevando bien mi criadero. A los 42 días debería pesar 3 kilos 147, por ejemplo, un pollo. Dice cuánto es la ganancia diaria, es la tasa de crecimiento que tienen estos pollos. Ganancia diaria promedio. Conversión alimenticia. Conversión alimenticia, lo vamos a ver más adelante, básicamente es cuánto del animal, de lo que está comiendo, lo convierte en carne o grasa. Consumo diario de alimento, consumo de alimento acumulado. Profe, tengo una duda Decime, con eso. En ganancia diaria, ¿por qué al principio no aparece ningún dato si sí gana peso? ¿en cuál? Ah, porque no lo han registrado, es el manual de COP, no han registrado los primeros días, cuando tienen un día, 2 días, no lo han estado pensando, porque además pensá que es difícil para un pollo para criar que vos lo vendas a los 3 días, es un pollito chiquitito, a los Ah, tres. claro, no tiene Entonces no tiene sentido. sentido entrar en un detalle tan fino de qué pasó en los primeros días si lo que te va a interesar a vos no lo vas a vender nunca un pollito de 100 gramos para cuando imagínate cuando lo mataste un pollito, esto es 100 gramos, 190 gramos, por eso no le pusieron acá peso. Lo que sí te aparece acumulado aquí, porque está difícil hacer el cálculo de en un día cuánto comió el pollito. Lo que sí saben pueden decir, bueno, mira, esto se hace estadísticamente. A los 7 días yo tenía 100 pollitos, comieron tanto, uno dice, bueno, mira, en promedio han consumido 146 gramos totales. Y acá se viene sumando, acá. A los 14 días ya tiene sumado 547 gramos de comida y está pesando 534, por ejemplo. Pero a los 21 días está pesando 1,42 kg y ya lleva comido 1,263 kg. Entonces ahora uno dice, ¿y cómo puedo saber qué me pide en este momento? Me vuelvo al problema que era lo que pedía. Estima el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas. Uno dice, tengo que simplificar el problema. Tengo que empezar a pensar como... Uno dice, bueno, pero yo no sé cuántos pollos tiene el criadero. Pero ¿por qué tenés que pensar todos los pollos que tiene el criadero? Esas son las explicaciones que uno empieza con el problema. Porque no puedo pensar en un solo pollo, en un caso particular. Total, después, lo que pensé con uno, si son 100, lo multipliqué por 100 la cuenta. O sea, no tiene sentido que quiero saber cuánto me va a dar, en qué momento lo voy a matar a 100 pollos. Pienso en uno primero. Y simplifico el problema. ¿En qué sentido voy a simplificar el problema? Voy a pensar solamente que tengo el pollo vivo y si lo vendo y cuánto consume en comida. Solamente en los costos lo voy a recortar inicial. Después total da tiempo de entiendo el problema de una manera más simple y luego lo complejizo. O sea, primero puedo entenderlo. ¿Qué sería de la manera más simple? Si yo lo vendo al pollo vivo, porque así no tendría que pensar ahora, ¿podría pensar faenado? Sí. Pero entonces si lo vendo faenado tendría que ver cuánto me queda, porque acá lo que me están dando no me da el peso faenado, me da el peso vivo. Tendría que ver, basarme en algún estudio de un pollo vivo cuando lo faenan, que le quitaron plumas, sangre, vísceras, todo, cuánto me quedó del pollo y después para sacar el precio. Entonces no, lo voy a vender vivo, entonces esa es una limitación. Y otra cosa es que voy a considerar el peso vivo del pollo el mismo para todas las edades, siendo que eso es una restricción porque no es cierto que el pollo vivo por peso hasta los 14 días vale lo mismo que entre los 14 y los 35, que entre los 35 y los 49, a un pollo de 60 días no vale lo mismo. Pero primero, para entender el problema,
lo voy a pensar así. El precio es el mismo. Y le voy a considerar solamente el consumo acumulado de alimentos. O sea, cuánto come, cuánto me gasta en alimentos. Y no le voy a considerar todos los otros costos que yo tendría. La mano de obra de quienes los cuidan, no, porque estoy pensando en un solo pollo. La mano de obra se distribuye entre cuántos obreros yo tenía. No voy a colocar el consumo eléctrico que tengo por la luz que necesitan, calor y todo lo demás. Lo voy a ver muy simple. Si solo lo peso, tengo esto nada más. Esas son todas las explicaciones que uno da del problema. Yo voy a aislar para no copiar tantos datos. Y ahí el que tiene ganas, ahora podemos hacerlo junto al problema para ir haciendo cosas en conjunto, para que no se queden solo mirando. Tendríamos que cargar estos datos. En lugar de poner la tabla esta que estaba acá enorme de cantidad de números, tomé cada 7 días nada más y pongo algunos números. Entonces nos podemos ir a GeoGebra y entonces en GeoGebra decir, bueno, vamos a abrirnos una planilla de cálculo. Y acá voy a colocar edad. Y yo acá tengo 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Podía haber escrito los dos primero y lo arrastraba y GeoGebra entendía que era de 7 en 7. Peso. Pesa 42 gramos, 194, 534, 1042, 1675, 2392, 3147, 3891, 4576, 5148. Y ahora me voy al consumo. ¿Cuánto han comido hasta en ese momento? Acá veo algunas cosas que puedo estar escribiendo. Yo veo que la tabla, los días van aumentando de 7 en 7. No es tan claro, acá no va aumentando de la misma forma el peso. Acá pasó de 42 a 194. De 194 pasó a 534. De 534 a 1042. Entonces veo que inicialmente crece bastante, después comienza a aumentar menos de peso. Mira acá voy en 3.891, me voy a 4.576, a 5.148. No puedo darme cuenta las tasas tan rápido. Entonces, por eso a veces me hace falta una representación gráfica para ver lo que ocurre. Voy a colocar acá el consumo. Nació, no consumió nada. Acá tiene 146 gramos acumulado a los 7 días, 547, 1.263, 2.273, 3.540, casi 5 kilos, 6 kilos 700 acá casi de comida, 8 kilos 565, 10 kilos 383. Tengo los datos. Entonces ahora tengo que empezar a ver teoría matemática y cuestiones de por medio. Vamos a Perdón, mirar profe. acá. Decime. Sí. Adelantándome un poco viendo los datos que mostraba anteriormente de todos los datos de los pollos. Sí. La columna de ganancia en pesos. Ahí ya puedo, no sé si se la puede ver, a la tabla donde muestra todos los datos que mostraba de los pollos. Sí. No, ese. Sí. Ya puedo adelantarme y predecir a la respuesta usando la columna de ganancia en pesos, que veo que va aumentando y después disminuye. Justamente que a medida que Bien. pasa el tiempo Bueno, llega a vos ganar podrías, el pero eso peso sería un máximo criterio. Bien. y que lo Pero relaciono eso también no con te el relaciona costo las total. utilidades. Eso lo podés poner como hipótesis. Eso es un Ah, camino. Lo vamos a tomar. Vos decís, sí. bueno, habría que ver acá en el momento que tiene mayor ganancia de peso. Entonces a Que los después, 42 días. Y uno dice, aunque ¿y siga entonces qué pasando el tiene que tiempo, ver? Pero acordate que esto es, nadie garantiza que cuando pesa la mayor ganancia de peso es la mayor utilidad, porque la claro, utilidad son ingresos menos menos costo. costos. Por Y eso lo esto, relaciono, sí, pero eso lo con tenés que el... tener como una hipótesis, no puede ser que lo sostengas, porque si No, 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 por eso lo ¿cómo decía vas a yo, sostener, adelantándome. claro, cómo vas a sostener tu hipótesis de que la máxima utilidad se logra cuando tengas la máxima ganancia diaria? No lo sé. Eso, No, en no, última por instancia, eso lo relacionaba con claro. el consumo de alimento, que veo que el peso está más o menos al principio parejo, acorde a la cantidad de alimento que consume. Pero Sí. después
va creciendo más exponencialmente el consumo de alimento, como Sí. el El gasto, consumo digamos, como el de costo. alimento, eso es lo que sí vamos a ver, es que el consumo de alimento tiene que ser una función creciente. Eso, no puede ser que eso decrezca, porque es el consumo de alimento que tiene, De es alimento, consumo claro. acumulado. Se detiene en el momento que se detuvo, se murió el pollo y quedó en ese valor. Pero si el pollo sigue vivo, esto es cuánto comió en su vida, en total. Entonces, la función de consumo de alimento tiene que ser creciente. Ahora, la función de peso del pollo no puede crecer infinitamente. No puede ser una función totalmente creciente. Ya vemos así el esquema, mira. Lo vamos a intentar Justamente por ver. eso la ganancia diaria empieza a disminuir. No, agua, mantenerlo Sí, 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 como conjeturas, como porque vos estás hipótesis, sí, dando sí. por cierto algo y no tenés todo lo otro de fondo. Solo No, no, decís, no, por sí, eso sí, la claro. ganancia diaria pasa. Estás confundiendo ganancia diaria de peso con utilidades económicas, que acá interviene el precio que lo vas a vender y el precio que vas a comprar el alimento. Entonces, no podría ser que no importa el precio que vos consumas el alimento, que lo vendas el pollo y lo tengas que matar siempre a la misma edad, porque entonces uno dice, ¿y entonces para qué quiero saber conseguir alimentos más baratos y total? La ganancia diaria me dice cuándo hay que matarlo. Ese es un error, porque entonces dirías que es independiente del precio de venta y de los costos que vos tenés del alimento. Y no es cierto. Casualmente, el momento que vos lo tenés que vender depende del precio que vos vas a vender el pollo y del costo que tiene el alimento, no de cuánto él ganó por día. Porque si no miro, me limito solo a mirar la ganancia diaria y uno diría, bueno, entonces compro un balanceado caro o lo vendo muy barato el pollo. No es cierto. Acá el juego es, si yo lo vendo muy barato el pollo y me sale muy caro esto, lo tengo que vender mucho antes de ganar el peso. Ya lo vamos a probar con números. Pero tengan esa dosis de apertura de investigar, porque si yo me cierro de entrada, no, es como lo tengo yo como hipótesis, no me permite contrastar No, otras por ideas. supuesto, no, no me estaba cerrando. Justamente era una hipótesis, como bien lo dice, una idea Esos de que son viendo los esos caminos que datos uno dice, si yo lo podía pensé, más o menos tengo que ver, aproximar que podría darme los números ahí y siempre comparando justamente con el consumo, o sea, con va el de gasto de nuevo. alimentos Si diario, yo ¿sí? solo miro la ganancia diaria de acá, ¿para qué me interesa No, pelear no, por eso le precios? digo, estaba No mirando también el tendría. consumo. Estaba también mirando el consumo, que justamente ahí, como en este cuadro que estamos viendo acá, en este que acaba de escribir, s- bueno, no sé, puede De ser casualidad nuevo, o no, pero más o de menos no- los pesos con el consumo sí, pero de es nuevo, más o menos entonces no relacionado y después el interesaría consumo empieza en a tu agrandarse hipótesis, exponencialmente. escúchame un rato, 2 Sí. segundos. Entonces, para tu problema no interesa a cuánto lo vendes ni a cuánto le paga el balanceado, porque solamente miro estos números y solo con esto, entonces, no importa si lo vendo casi al mismo precio del balanceado, si lo vendo más caro o más barato, sí influyen No, los sí precios. importa. Yo era para hacer una estimación, una hipótesis, una idea, un estimado, lo que podría Pero llegar a tu ser estimado. Sí, estimado sí. lo tenés que fundamentar, Ramiro. No te Claro, sí, quedes en sí, sí. eso. No puede ser, No, es no, que me no. parece. No sirve la fundamentación, me parece. La fundamentación sirve decir, en este supuesto, yo estoy prescindiendo del precio del pollo y del alimento. Entonces ahora me pregunto, ¿es lógico pensar que solo mirando lo que come y cuánto aumenta de peso, yo puedo determinar en qué momento voy a ganar más dinero? No, porque No, la no, no, por ganancia supuesto que de no. dinero involucra precios. Entonces, no es cierto esa conjetura. Es endeble el fundamento, porque solo miro prescindiendo de los precios y hablo sobre los precios. Entonces, eso es lo que uno tiene que ser cuidadoso en esto. Y mira que lo hemos súper recortado el problema, porque en consumos solamente vamos a tener costos del alimento. Y acá los costos se engrosan mucho más que el alimento. Las vacunas de los pollos, el cuidado, los impuestos, y tenés acá. Así que esto, pero me quiero empezar a mirar los modelos que están de fondo. Voy a mirar acá y vamos a crear la lista de puntos. Y entonces veo, acá tendría que estar viendo acá 70, ahí es 90 días. Y entonces ahora miro, y acá tengo que usar teoría matemática, no solamente sentido común. ¿Qué curva de ajuste le voy a colocar? Y entonces ya sé algunas que no corresponden.
¿Cuáles son las que no corresponden? No es lineal, así que ni siquiera voy a perder el tiempo. Pruebo con una lineal, pero ¿cómo va a ser lineal si no tiene un crecimiento lineal? Para que sea un crecimiento lineal, acá tendría que haber tenido la misma tasa. Y lo estaba viendo en la tabla que no tenía la misma tasa. Tampoco podría ser, voy a colocar así un ajuste, voy a colocar un ajuste polinómico, y le voy a colocar de la lista 1, le voy a colocar grado 2, por ejemplo. Tampoco podría ser ese modelo. Y ni siquiera le quiero calcular el R cuadrado. Porque lo que yo estaría viendo, que el pollo crece indefinidamente. No es cierto que a los 100 días un pollo está llegando allá a los 11 kilos y después, si lo sigo así, se me convierte en vaquillón en algún momento. Entonces, ahí pesa 25 kilos. Entonces, este modelo no sirve. Ya hay teóricos que les explicamos por qué estos modelos no. Uno podría decir, bueno, le pongo otro modelo, a ver, ajuste polinómico, cambio, y uno dice, es que con los polinómicos me voy a estar equivocando. Grado 3, menos. Porque no solo que aumentó, sino que aumenta y después pierde peso. Entonces, estos modelos ni siquiera le calculo el R cuadrado. Le podría calcular, a ver, veamos el R cuadrado, pero no me sirve. O sea, no puedo ni siquiera perder tiempo en esta instancia. Lo miro, me dice que es un 1, no me debo confiar si es una cuestión de redondeos. Le voy a poner con más decimales, 5, casi un 1. Pero por más que tenga un buen ajuste, este no me sirve. Entonces tengo que caer a algún modelo teórico, que ya lo tengo, se los describimos. Estos son crecimientos logísticos. Crecen, pero se estabilizan, se mantienen por debajo de un límite. Y ese modelo se llama ajuste logístico, casualmente. Así que en este caso del crecimiento del pollo, no tengo que pensar muchos. Es un crecimiento logístico. Le voy a quitar, yo voy a ordenar acá las funciones para que me queden más fáciles para ver. Quito estas otras. Ese es el crecimiento de un pollo. Y lo que me está diciendo que en particular con esos números que hemos tenido, este pollo crece y tiene un peso que se estabiliza más o menos en los 5 kilos 750, más o menos. Esto casualmente es el valor máximo que está logrando. Y le podría calcular el R cuadrado de esto. No me va a dar exactamente 1, porque lo estoy viendo, de ahí la función es la H, pero va a ser bastante bueno, 99,38. Obviamente que es menor que este, pero este que estaba acá era esa, que no tenía sentido, no me sirve. Entonces, me voy a quedar, esta es la del peso del pollo. Vemos una cuestión rápida. Si yo quisiera hacer la función peso del pollo, recuerden entonces que un gráfico apropiado, pensamos esto, le tenemos que quitar las etiquetas, esa función tendré que colocar función, eso uno no lo explica en los fundamentos. Es la función h, que va desde 0 hasta, yo estoy viendo ahí, 150 días, la destildo a esta que está acá, le quito la etiqueta, a la función, no quiero que se me vea acá, pero acá vamos a poner la etiqueta, no quiero que se me vean las etiquetas. A eso mencionamos que tiene que estar el dibujo bien. Esto que está acá no podría ser esa la expresión, porque H y X no está definido. En la teoría, en esto será peso del pollo, que le puedo llamar P mayúscula, y esto está en función de el tiempo, la edad en días. T se usa para la variable, así que esto lo tendría que irme y decir, bueno, le voy a mandar un texto y acá escribo en la fórmula y lo coloco. Eso ustedes lo practican. Perdón, Ya profe. tengo, decime. ¿Por qué no coincide el ajuste con los puntos? ¿O será que estoy Pero el viendo mal? ajuste no tiene por qué coincidir. Los ajustes, el ajuste usted tiene que entender qué es lo que hacen. Si le ponemos un ajuste lineal, tampoco coincide. Tienen que entender la lógica de qué son estos ajustes. Lo que hacen los ajustes es distribuir, pensar esos puntos cuyas distancias a esa recta, lo puedo pensar como que eso en promedio se movió como si fuese una recta. Entonces, no podría pensar que los puntos van a estar sobre la recta, ni sobre la parábola, sin nada. Lo que uno busca es un modelo. El modelo es que trata de explicar. No me dice que exactamente ese es el modelo. Este es un modelo aproximado. Lo mismo le va a pasar a ustedes cuando resuelvan los casos de la vida real. Yo puedo tener el movimiento del dólar
Y uno puede decir, si yo encontrara cuál es la fórmula con la cual se mueve el dólar, hago plata, pero no lo tengo. Lo que puedo hacer es especular. Puedo tener las ventas de los últimos meses y pueden ser que hubo una variación chiquitita y uno dice, más o menos tiene un crecimiento exponencial, más o menos tiene un crecimiento lineal. Acá lo que terminamos sacando es que esto es, más o menos tiene un crecimiento de una logística. Y al mismo tiempo tengo algo más. Es un buen ajuste. Me dice esto, no me dice que el 100% de los puntos están sobre la curva. Me dice que explica el 99,74% de los casos. Entonces, esta es la mejor curva logística que representa a este conjunto de datos, si se movieran bajo ese modelo logístico. Pero la decisión la ponemos nosotros, porque sé que está en un contexto, estoy hablando en un problema de un contexto real, que es de crecimiento, y entonces esto está limitado, la cantidad. Pasaría en otros contextos, como cuáles. Estoy colocando una nueva tarjeta de crédito en una región. Y veo que cada vez tengo mayor cantidad de asociados, pero tampoco es creciente siempre esa función. Eso va a estar acotada. ¿Por qué? Porque llega un momento que en la zona no voy a poder a afiliar más a la tarjeta, porque hay una cantidad limitada de personas, ¿sí? Entonces, eso tiene un límite, entonces no podría meterle un modelo exponencial, lineal de crecimiento. Tengo que decir, ahí está bueno el crecimiento logísticos. Son modelos que usamos en matemática para decir, bueno, tratar de pronosticar qué es lo que ocurre en este caso. Ya tenemos el modelo de, todavía no tenemos ni siquiera las utilidades. Podría sacar cómo es el precio. Podríamos sacar cómo serían los ingresos. Tendría que buscar el precio del pollo y buscar, ahí de paso también el que tiene ganas puede ir buscando ahora cuánto está el precio del kilo vivo del pollo hoy. Buscar y entonces ahora tengo que decidir, porque también ahora no es lo mismo vender el pollo vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que venderlo en Salta, que venderlo en Ushuaia. Ahí entonces también uno tiene que decir, ¿con cuál lo tomo? Y ahí tengo que buscar la información. Eso mientras vamos haciendo los ajustes, alguno tenga ganas buscando ahí cuál es el precio vivo hoy de un pollo parrillero, como para empezar a tener. Y vamos con el consumo, vamos a buscar la de costos, que solamente van a ser la edad y el consumo de alimentos. Marco toda la edad, con la tecla control voy a pulsar y marco todo consumo. Me deben quedar esas dos columnas. Voy a crear la lista de puntos. Voy a destildar algunas cosas que están acá, porque si no, esto me mancha mucho. Voy a destildar los primeros puntos, total, ya hice la logística, no me interesan los primeros puntos que están acá. Lo que me interesa ahora es ver qué pasó con la función de consumo acumulado. La de consumo acumulado, voy a destildar por ahora la del peso del pollo, no tiene que ser una función creciente. Por más que el pollo se estabilice en el peso, el consumo acumulado sigue. O sea, él va a comer todos los días. Al estabilizarse de peso, a lo sumo lo que va a comer es la misma cantidad de comida todos los días, y entonces la tasa de crecimiento de esto va a ser casi constante. Se va a ver, no va a ser como una exponencial. Pero entonces ahora tengo que ver, ¿y qué modelo le ponemos? No le puedo poner el logístico. Entonces ahí ya por más que uno, es que era el logístico. No, porque el logístico quiere decir que se estabilizó lo que come. Que el pollo sigue vivo y no come más. No puede ser. Es ilógico, por más que tenga un R cuadrado fantástico, todo, no me sirve. Así que le ponemos, a ver, lineal no puede ser, porque a simple Exponencial vista puede ser. le ponemos un exponencial, dale. Ajuste exponencial. Lo probamos con la lista 2, que están acá, y no me arroja ninguno. Podría dar la explicación por qué no me arroja ninguno. Porque el modelo exponencial ocurre que debo colocarle acá, me da el corte en el eje de las ordenadas y justo debe coincidir el 0 con el 0, y los exponenciales casualmente no cortan, no pasan por el 0, 0. Así que por eso me está diciendo no hay ningún ajuste exponencial apropiado para ello. Así que me voy con otro, ajuste polinómico. De la lista 2 y le ponemos grado 2, por ejemplo. Miraría esto y podríamos ver, decir, ¿me convence? ¿No me convence esto? Lo puedo mirar, ¿es creciente? Sí, obviamente que es una polinómica de grado 2. Podríamos ver, antes de ver los R cuadrados, veamos qué pasó con la
ajuste polinómico y le voy a colocar de la lista 2, grado 3, por ejemplo. Y veo algunas cosas con esto. Voy a mirar acá qué veo en cada uno de ellos. El polinómico de grado 3 no es el más representativo en este caso. Porque lo que me está diciendo es que el consumo de alimento aumenta más o menos hasta los 160 días y luego disminuye. No puede ser, si es consumo acumulado. Es cuánto ha comido en su vida hasta ese momento. O sea, y solo se va a lo sumo a estabilizar si lo maté al pollo. Así que el polinómico de grado 3 no me sirve. Podría probar, decir, a ver qué pasa con el ajuste polinómico de grado 4, pero uno trata de buscar simplificar los modelos. Esto y le pongo grado 4. No, menos, más horroroso todavía me quedó que el polinómico de grado 3. Bueno, si me quiero quedar con alguno, entonces me tendría que quedar con el polinómico de grado 2, dado que es creciente. Y ahora le pondríamos, a ver, quiero ver el R cuadrado. ¿Qué tan bueno es ese ajuste? Es de la lista 2 contra la función, en nuestro caso es la R. Está acá, busco el último de los números que están acá. 99,92. Es un muy buen ajuste. Así que ya tengo, le voy a quitar acá las etiquetas a los puntos. Acá. Ya tengo entonces las dos funciones. Tengo la función del crecimiento del animal, que era esta. Esa era la función. Y la del consumo de... Esta era el peso. Voy a cerrar acá la tabla. Tengo cada una de ellas. Ah, espera, vamos a usar la H para nosotros. Acá queda. Es solo para tenerlas acá en el visor nuestro. Esto y esta era la que nosotros queríamos. Acá está. Esto es peso y esto es consumo de alimentos. Si al peso del pollo lo multiplico por el precio en el cual yo estaría vendiendo el pollo, me van a dar los ingresos por ventas del pollo. Con una suposición, que no importa la edad, lo voy a vender siempre al mismo precio y lo voy a vender vivo. Y esta, que son los costos del alimento, si yo lo multiplico por el costo del valor del balanceado, tendría que ser el balanceado que me aconseja COP 500, porque si yo agarro el balanceado barato, no voy a obtener los resultados que dice COP 500. Debería ser el tipo de alimento. Pero bueno, vamos a hacer esa suposición. Vamos a mirar que es entender primero el problema, después da lugar a cambiar los números. ¿Alguien encontró algún valor de cuánto está el kilo vivo de pollo? ¿Y cuánto está el kilo de balanceado para pollo parrillero? Buscando en Yo internet. encontré el pollo de kilo vivo, creo que se decía así, es 520 Dale, hoy. 520 el kilo. Bueno, entonces, vamos armando la de ingresos. La de ingresos para mí va a ser esto. La coloco en la entrada. Estos ingresos. Es H, que es el peso del pollo, por 520, ¿lo encontraste? Sí, sí. Bien, pero 520 es el kilo. Y acá esto está dado en gramos del pollito. Así que los 520 hay que dividirlo por 1000, dado que un kilo tiene 1000 gramos. Entonces, 520 dividido 1000 me da el precio del gramo de pollo. Esto es lo que me daría los ingresos del pollo, ¿no? Entonces me estaría diciendo, bueno, mira, es obvio que acá se estabilizan los ingresos porque claro, el pollo casi se estabilizó en peso, entonces lo tengo más tiempo, no me va a ingresar más. ¿Alguien encontró precio del balanceado para pollo parrillero? ¿Cuánto sale el kilo? Yo encontré por 25 kilos. Dale, pero lo dividimos, tírame la cuenta, ¿qué encontraste? 5.000 los 25 kilos. Entonces, acá sería algo así. Tendríamos R, que es el consumo de alimento, por... Bueno, vamos a sacar la cuenta primero. 200 pesos el kilo, más o menos. Ahí está, bueno, 200 pesos el kilo. Entonces decían, bueno, yo lo consigo 200 pesos el kilo, ahí está. 200 por 200 el kilo, pero entonces lo tengo que estar dividiendo por 1000, porque es el gramo que está acá. Ahí tengo. Esto es G1. Entonces, estas funciones, vamos a destildar algunas ya de las que tenemos ahí un montón de
de dibujos de por medio. Vamos a quitar todos los puntos acá, que no se nos hagan visibles. Ahí tengo las dos funciones. Y acá puedo hacer algunos análisis. Mirá qué es lo que nosotros tenemos. La verde es la función de ingresos. Vamos a colocarle acá, estos son los fundamentos de uno. Yo voy a colocarle acá ingresos por ventas. A esos precios, ¿no? Estos que están acá. Y esta que está acá son costos alimento, nada más que está acá. Si yo miro hasta los 70, podría mirar hasta dónde puedo hacer este análisis solo mirando las curvas. Voy a mirar la intersección acá de esta curva. Me dice que es el puntito U. Cuando lo busque hasta los 73 días, más o menos, ahí se intersecan. ¿Y qué significa que se intersecan? Esta es la función de ingresos, esta es la función de costos. En ese día, a los 73 días, los ingresos por ventas son iguales al costo que tiene de alimento esto. Bueno, si es igual, ahí no le gano nada. ¿Por qué no le gano nada? Ahí sí, porque lo que yo gané por vender el pollo, con todo lo que le gasté para comer, me quedó utilidad de cero. Pero está difícil darme cuenta, así solo acá, dónde está el máximo de las utilidades. Pero entonces armo la función. ¿Cómo se arma la función de utilidades? Y la función de utilidades se arma... Voy a cambiarle los nombres, solo acá como para que vean, porque también le puedo cambiar los nombres a las funciones. Mire, le voy a poner así, renombrar. Y en lugar así, de acá, le voy a colocar la función ingresos. ¿Sí? Como para que me quede acá, ingresos que me quedó. Y esta que está acá, le voy a colocar, la voy a renombrar, le voy a poner costos. Costos de alimentos, nada. Ya está. ¿Cómo saco la función de utilidades? La función de utilidades la voy a escribir abajo, así, mira, ingresos, si era la U, la P, escribía de eso, le voy a restar la de costos. Cuando yo las escribo así en celestito, me aparecen bien, ahí está. Esta es la función de utilidades que está acá. Y entonces puedo ver que la función, inicialmente las utilidades crecen, y luego comienzan a decrecer. Acá estaban los 73 días que no ganaba nada y comienzo a tener pérdidas. ¿Dónde le busco el máximo? Le busco acá un extremo. ¿Cuál es el valor más grande que tiene esto? Es el puntito B. Y el puntito B me dice que es a los 50 días. Y lo que le estoy ganando en este momento de utilidades, 758 pesos en total por pollo. No estamos considerando dentro de los costos fijos. Eso haría que yo tendría que cambiar. Pero me da una primera idea. Pero eso también tiene una ventaja. Si yo ahora decido cambiar el precio del pollo, me permite cambiar. ¿Alguien encontró otro precio de pollo o otro precio de balanceado? Para que vean cómo cambian los números rápidamente acá. ¿Encontró otro valor? Peso vivo del pollo, el consumo de alimentos, otro valor. El balanceado, más caro, más barato, ¿qué consiguieron? Profe, Decime. sí, ya había encontrado que el pollo vivo en una distribuidora decía que era 24 por kilo. Pero 24 pesos es re barato, mirá, acá es 520, eso debe estar desactualizado. Sí, pero decía 24 pesos por cada kilo que pesa el pollo. Bueno, pero por eso, ¿dónde conseguís a 24 pesos el kilo de pollo hoy en día? Claro, eso es lo que yo pensaba si no era el Eso alimento. tiene que ser, bueno, pero mirá, fíjate que mirá esto, ni me conviene criar pollo. Fíjate que el kilo del pollo, del alimento sale 200. Sí. Estás viendo que pesa, si lo veo en la tabla, hoja de cálculo, es mucho más lo que consume de lo que pesa. Si yo le estoy pagando 200 pesos el kilo de alimento y lo vendo a 24 pesos el pollo, de entrada sé que... Bájate el volumen de fondo que tenés ahí, que se nos interpone todo el volumen que vos Sí, tenés. perdón. ¿Sí? O silencia tu micrófono, porque si no quedan en las grabaciones y queda muy difícil después para escuchar para el resto lo que discutimos. Le puedo cambiar acá el precio. Fíjate que en lugar de 520 voy a poner acá el tuyo de 24. Mirá dónde nos vamos a ir acá. Ni siquiera me conviene criar pollos.
Los costos los tengo siempre por encima de los ingresos y tengo pérdidas directamente de entrada. Acá sacaría la conclusión que ni crío pollo. Y uno dice, y es lógico, 200 sale el kilo de alimento balanceado y lo vendo a 24. O sea, no puedo ser así. Así que esto no puede funcionar. Vamos a dejarle el 520, pero ¿alguien tiene otro valor, otro o más caro el balanceado, más barato? ¿Qué encontró? Para que aprendan a buscar también información de estos problemas. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo encontré uno a 250 y otro a 176. ¿250 qué cosa? El kilo del balanceado. 250, bueno, nos vamos acá. Entonces, en lugar de 200, le vamos a conseguir que acá, por ejemplo, está bien, lo conseguiste, uno puede decir, según esta página, en la zona que yo me encuentro, es más caro, no es de 200, sino, o porque a lo mejor le voy a colocar acá, ok, y mira, se me modificó brevemente y veo ahora, ¿qué pasó acá con el B? Ya ahora lo tengo que estar soportando hasta los 46 días y le voy a ganar solamente 439 pesos, si era con ese balanceado. ¿Y qué habías conseguido, Luna, con el precio de venta? En lugar de venderlo, ¿a cuánto? No, ese no Ah, encontré. bien. Ah, bueno, no importa, está bien, está bien. Entonces, ¿vieron este problema? La respuesta no es única, depende del argumento. Que uno dice, yo voy a considerar este precio, que lo conseguí de tal portal, de tal página, o a lo mejor porque yo estoy viviendo en Corrientes o estoy viviendo en Formosa, encuentro en la zona que se vende esta cosa, o le coloco. Entonces, eso hace que me vaya a cambiar. Pero este era todo el razonamiento que estaba de fondo detrás del problema y toda la simplificación que estuvimos haciendo con ese problema, ¿no? Entonces, bueno, precaución, guarda con el uso de GeoGebra con fundamentar. La fundamentación era todo lo que nosotros estuvimos viendo. Eso era así como para contarles cómo usar planillas de cálculo y estas cuestiones para la resolución de un problema. Cuando ustedes tienen, y mostrarles de que es necesario fundamentar, explicar, que no hay una respuesta única, que yo puedo decir, yo puedo terminar mi problema y le puedo decir a Ramiro, ¿te dio 42? Y a Ramiro le dio otro número. Janina, ¿a vos te dio 42? No, a mí me dio 54. Mercho, ¿cuánto te dio? No, a mí me dio 47. ¿Quién tiene la razón? Y podemos tenerlas todos. ¿Por qué? Porque lo pensamos en diferentes zonas, para diferentes precios, porque conseguí un balanceado más caro, más barato, lo vendo más fácil, lo vendo menos fácil. O sea, el problema es cómo lo razonaste, cómo lo fundamentaste, fundamentos matemáticos y fundamentos económicos que le estamos colocando de fondo. Podríamos seguir indagando mucho más en ese problema. ¿En qué sentido poder seguir indagando mucho más? Bueno, podríamos analizar qué pasa con la ganancia de peso, la tasa de crecimiento, si veo la eficiencia. Hay otros criterios también, por ejemplo. Yo tomé ese criterio y hay otros que dicen no. Un criterio es matarlo de acuerdo a eficiencia de conversión. Bueno, ya superamos la hora nuestra de trabajo. Nos vemos mañana en la clase práctica. Esperamos que ustedes planteen algún problema y escucharlos a ustedes. Y acá sí voy a poner yo las condiciones ya para la clase de los viernes. Solo los vamos a escuchar que ustedes planteen un problema. O sea, volver a explicar todo no, porque no corresponde. Estaríamos creando malos hábitos por parte de ustedes. Entonces mañana la clase va a empezar de esta manera. ¿Quién quiere plantear alguna duda que tuvo algún ejercicio? Que lo hacemos. No aparece ninguno. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos. Cuando tengan una duda, los conectamos. Porque tienen que aprender a ser responsables. Porque si no, le estaríamos dando una mala imagen de lo que es la educación a distancia y del compromiso por parte de ustedes. Le estaríamos diciendo, ustedes aprenden viendo y no aprenden viendo. Aprenden haciendo, no viendo. Si yo veo lo que otros hacen, me vengo acá a la clase, no leo el módulo, veo un rato acá, claro, me resultó todo pakistaní avanzado, pero no estoy viendo las condiciones de contrato. Tenía que haber leído el módulo para venir a participar de la clase teórica, para poder discutir, porque todo esto está contado en el módulo. No es que este mismo problema está contado en el módulo. Entonces, si yo lo leí, vengo acá, lo aprovecho. Ya tengo la clase vista acá, entonces aprovecho, puedo preguntar, pasaría tal cosa, aprovecho. Claro, el otro se entera recién de qué hacer, qué difícil, cómo recortar, nunca hice. Uno dice, no te enteraste que estaba en el módulo. En el módulo, si lo miran,
está contado y hay videos también sobre esto. Así que estaba todo el trabajo previo y hay problemas parecidos. Bueno, nos estamos viendo mañana. Que pasen una buena noche. Coman rico, disfruten de los afectos y la familia. Estamos, profes. Hasta mañana. Adiós. Mañana. Que descansen.